Buenas noches a todos. Buenísimo. Entonces, el video pasado, pues vimos lo de la tarea de investigación. Y en esta clase, pues vamos a ver la presentación de hoy en la mañana, lo de introducción a la sismología, la que nos quedamos bastante corto. Entonces, vamos a, bueno, volver a pasar por toda la clase, por toda la presentación. Qué bueno que va a quedar grabado de todas maneras. Y de igual manera, pues al iniciar la próxima clase vamos a poder resolver dudas o igual pueden escribir durante la semana o nomás miran el video, pueden preguntarme lo que sea. Entonces, vamos a, vamos a dar inicio a la clase, a tratar de hacerlo todavía lo más animado posible, dado la hora. Pero bueno, entonces, iniciando con la presentación. Lo que vamos a estar viendo es introducción a la sismología, tratar de entender qué son los sismos, qué tipos de sismos hay, por qué ocurren y qué tan serios son, o sea, por qué nos restringe tanto en el diseño estructural y en el diseño arquitectónico. Para eso, pues, bueno, eso simplemente es decir que eso es una presentación que di el año pasado en tipología estructural que va a servir como repaso. Entonces, pues antes de ver todo eso, primero lo que tenemos que contextualizar o visualizar es tratar de entender qué es un sismo, a qué nos referimos con un sismo. Pues una buena manera de visualizarlo es con esta imagen. Básicamente este bloque lo que podría representar es un edificio, una casa, una torre, lo que sea. Y está anclado al piso porque está cimentado en el piso, por lo cual está en conjunto con el piso. En cierto momento, pues el edificio simplemente está ahí, no está pasando nada, es completamente estático, no se está moviendo. Pero a la hora de un sismo, y cuando decimos sismo nos referimos a un movimiento en la Tierra, lo que sucede es de que debido a que el edificio está anclado al suelo en su base por toda la cimentación, pues si el suelo se empieza a mover, por, por consecuente la base del edificio también va a empezar a mover porque están unidos. Pero la parte de arriba, como no está anclado directamente con el suelo, por su propia inercia, se queda atrás, digamos. Entonces el suelo se empieza a mover y la parte de arriba del edificio se queda fijo. Y cuando el suelo se empieza a mover hacia la otra dirección, pues la punta de la torre o del edificio apenas va a venir a seguirlo, ¿verdad? Una buena analogía de esto es básicamente si alguien está parado, normal, y otra persona viene y les agarra las piernas y los trata de jalar. Pues, ¿qué ocurre cuando eso pasa? Pues simplemente las piernas de la persona, que es analógico a la base del edificio, bueno, claramente se vienen hacia la fuerza que lo está empujando o que lo está jalando, ¿verdad? Pero el torso y nuestra cabeza inmediatamente no es de que se mueve en conjunto con las piernas, sino de que las piernas se van, pero el torso y la cabeza que se queden levemente atrás hasta que tenemos casi que la misma forma de esto, así doblado. Y lo que pasa es que perdemos el balance porque ya no estamos alineados y caemos. Pues lo mismo es lo que pasa con los edificios. Nuestras piernas se vuelven la base del edificio y nuestro torso y cabeza se vuelven las partes superiores del edificio. Entonces, eh, ya que sabemos cómo es de que el sismo interactúa con un edificio, eh, ¿qué es la manera en la cual nosotros lo incorporamos a nuestros diseños? Pues aquí es donde entra lo que siempre van a escuchar mucho, lo de la carga sísmica. Nosotros, a la hora de diseñar y a la hora de analizar las estructuras, no venimos y no movemos la base de la estructura a una cierta distancia, como la figura 2. O sea, no invocamos desplazamientos en la estructura, sino que nosotros lo que hacemos en los diseños clásicos es de que aplicamos fuerzas laterales, fuerzas que son equivalentes al sismo. ¿Y cómo lo equivalamos? Pues básicamente aplicamos la fuerza de tal manera, tal ubicación y con tal magnitud de que se forma una deformada igual a la que se formaría si fuéramos a invocar el movimiento. Entonces, si se miran aquí, si aplicamos la fuerza lateral en la parte superior, pues la parte superior del edificio se empieza a mover y en la base, como está fijo con la tierra, se queda fijo y se forma la misma deformada que se tendría con un movimiento en la tierra.
De nuevo volviendo a la analogía de la persona, si en vez de jalar las piernas, alguien viene y sujeta las piernas para que no pueda mover y otra persona viene y empuja la persona en su torso, pues lo que va a pasar es que su torso se va a ir para atrás, pero las piernas, como están sujetas o como están estacionarios, se van a quedar fijo. Y igual el torso va para atrás y relativamente las piernas están adelante y va a tener el mismo efecto. La persona se va a caer. Entonces, así es como vamos visualizando lo que es un sismo. Pero la pregunta interesante después viene con preguntar, bueno, entonces si vamos a tratar de aplicar una fuerza que es equivalente al sismo, bueno, ¿cómo encontramos esta fuerza? O sea, ¿cómo sabemos que es equivalente o cómo sabemos con qué magnitud o para qué dirección lo aplicamos para simular bien el sismo? Pues para eso es donde tenemos que empezar a preguntarnos ¿por qué ocurren los sismos? Pues resulta que hay una teoría que se llama la teoría de placas tectónicas, que bueno, ya no es una teoría, sino que ya es comprobada. Pero en 1915, un señor al nombre de Alfred Wegener, o Wegener, no estoy seguro cómo se pronuncia el apellido, ese señor lo que propuso, lo que descubrió, es de que en la primera capa de la Tierra, que es la litosfera o la corteza, existen grandes placas que se llaman placas tectónicas y de que estas placas no son estáticos, son dinámicos en el sentido de que se están moviendo aproximadamente 1 a 13 centímetros al año. Y de que este movimiento de las placas tectónicas resulta que esto es lo que causa los terremotos y también los volcanes. Por alguien que no sabía, digamos que quiere visualizar las diferentes capas de la Tierra, pues aquí están, por ejemplo. La corteza es justo la primera, es donde estamos nosotros, digamos, y en esta capa es donde se encuentran las placas tectónicas. Y luego podemos preguntarnos, bueno, si sabemos de que las placas tectónicas se están moviendo, ¿por qué es que se están moviendo? Si son placas enormes que los está empujando, que los están provocando ese movimiento. Resulta que hay algo que se llama corrientes de convección, que quizás puede sonar algo complicado o con la imagen algo técnico o bastante complejo, pero realmente no lo es. Es analógico al ciclo de agua. Entonces, en el ciclo de agua, digamos que tenemos un contenedor con agua y lo empecemos a hervir. Pues al empezarlo a hervir, el agua se empieza a volver más energética, se empieza a moverse más y llega un punto donde el agua se convierte, o sea, cambia de estado de materia y pasa de ser un líquido, el agua, y pasa a ser un gas en forma de vapor. Pero resulta que al cambiar de esos estados, los gases, en este caso el vapor, es más liviano que el agua porque es menos denso. Y al ser más liviano y al ser más denso, lo que sucede es que el vapor se empieza a subir porque se vuelve más liviano que el aire. Entonces, al ser menos denso, empieza a subir, subir, subir. Y si en algún momento nosotros pusiéramos una tapadera o algo eh, con la cual choca el vapor a la hora de calentarse, lo que sucede, perdón, enfriarse, lo que sucede es de que se vuelve a condensar, vuelve a pasar de vapor a ser agua otra vez. Y al volverse a hacer agua, se vuelve más denso porque ya es un líquido, se vuelve más pesado y vuelve a caer. Y eso es el ciclo de agua. Se calienta, se vuelve vapor, sube, se condensa, se enfría, se vuelve agua, se vuelve pesado y baja otra vez. Y así es como es el ciclo de agua. Pues resulta que hay algo muy similar que ocurre en la Tierra. En el núcleo de la Tierra hay una bola básicamente de hierro bastante caliente. Y resulta que todas las demás capas están hechas de rocas. Y este núcleo lo que hace es de que empieza a calentar todas las rocas que hay en las diferentes capas de la Tierra. Al empezar a calentarse, esta roca se empieza a derretir, se vuelve magma. Y al volverse magma, cambia de estado, cambia de ser roca a líquido. Y el líquido pues es menos denso que la roca. Entonces lo que sucede es de que el magma se empieza a subir hasta la superficie de la Tierra
y con que vaya subiendo, dos cosas pasan. Primero, se va enfriando y dos, se aleja del núcleo. Entonces, mientras más lejos esté del núcleo, más lejos es del fuente de calor. Es decir, se va enfriando más y más y más hasta que el magma vuelve a cambiar de estado y se vuelve roca otra vez, ya estando en la superficie de la Tierra. Al volverse roca, pues por supuesto ya se volvió sólido otra vez y, vuelve a ser más denso, vuelve a ser más pesado que el magma que estaba por debajo de ellos subiendo, y al volverse más denso y más pesado, eventualmente empieza a caer otra vez. Y al caer va acercándose más al núcleo de la Tierra, calentándose de nuevo y volviéndolo magma de nuevo. Entonces, ahí es donde empieza el ciclo. Es decir, si hay una roca al principio, se calienta, se vuelve magma, se vuelve menos denso, sube a la superficie de la Tierra, se aleja del fuente de calor, se enfría, vuelve a cambiar de estado otra vez a roca. Al ser roca se vuelve más denso, más pesado y empieza a bajar otra vez, acercándose al núcleo, volviéndose magma otra vez. Y así es como va el ciclo, subiendo y bajando y subiendo y bajando. Bastante similar al ciclo de agua. Pues resulta que este movimiento cíclico de esa roca de derritirse y volverse a convertirse en sólido, ese movimiento es lo que va arrastrando a todas esas placas tectónicas que están en la corteza de la Tierra. Este movimiento es lo que está jalando las placas estos 1 a 3 centímetros cada año. Y eso es lo que causa que las placas tectónicas se están moviendo. Hay un video aquí que podemos ver que es bastante gráfico y nos va a permitir eh, visualizarlo un poco más a lo que me refiero con ese movimiento. Voy a ver, espero que salga el, el sonido. O sea, ahí pueden verlo. Aquí está el núcleo y sube toda la roca, toda la magma y empieza a empezar el ciclo. Buenísimo. Entonces, ahí pueden volver a poner el video por si quieren volver a verlo. Es bastante visual. Entonces, buenísimo. Como ya sabemos que existen las placas y ya sabemos por qué es que se mueven, pues bueno, ¿en qué manera se pueden mover? ¿Cómo es de que vamos llegando a decir de que el movimiento de placas tectónicas es lo que está causando a los terremotos? Para esto tenemos que entender un poco más de cómo es de que eso se están moviendo y en qué interacción hay entre las placas. Pues buenísimo, resulta que hay tres tipos de movimientos de placas. Básicamente, como cada placa, por supuesto, está del lado de otra placa, hay diferentes maneras en las cuales eso se puede interactuar. Tres maneras. Uno es divergente, uno es convergente y uno es transcorrente. Como los nombres sugieran, el movimiento divergente es básicamente cuando dos placas se están moviendo en direcciones opuestas. Es decir, uno se va moviendo a la izquierda y el otro hacia la derecha, separándose entre sí mismo, y lo que dejan es básicamente un agujero entre ellos que nosotros, eso es lo que conocemos como valles. El movimiento convergente es exactamente lo opuesto, es cuando empiezan a convergir. Es decir, una placa se mueve hacia la derecha y la otra hacia la izquierda y se están chocando. Esto lo que causa son las cadenas de montañas y los volcanes. Y los transcurrentes, pues es de ninguno de los dos anteriores. Es simplemente de que dos placas se están moviendo paralelamente
ni chocándose ni separándose, sino simplemente se están deslizando uno contra el otro. Entonces, entrando a detalle un poco más a cada uno, las fallas divergentes, que habíamos dicho que cuando son dos placas que se están alejándose, tienden de dejar valles, como habíamos dicho. Un ejemplo de esto pues es el East African Rift y el Mid-Atlantic Ridge, que ahorita vamos a ver uno de los dos. Pero esos movimientos lo que tienden de causar, y después vamos a ver por qué, lo que tienden de causar son sismos bastante frecuentes y pequeños, pero son bastante superficiales. Y vamos a ver después por qué eso es importante. Un ejemplo de este movimiento divergente, pues como habíamos dicho, es el Mid-Atlantic Ridge en Islandia. Y como pueden ver acá, yo creo que las dos placas que están en Islandia son estos. Islandia, si no se mal, es este, por lo cual estaría entre la norteamericana y la Euroasia. Este pedacito de aquí, si no estoy mal, es Islandia. Pueden ver que la línea literal pasa a través del país. Pues esto, lo que está ocurriendo, es que como cada uno se está moviendo en direcciones opuestas, están dejando un agujero, una línea, una valle entre esto. Y quizás aquí se mira un poco mejor, que ya es una valle bastante grande. En esta parte en particular, pues quizás no es tan profundo, porque miramos que hay personas ahí, pero seguramente en algunas partes sí se llega a hacer un valle bastante grande. Pero es un muy buen ejemplo como para poder visualizar a qué nos referimos con un movimiento divergente. Es literal de que se están separando. Otro caso son los movimientos convergentes. Y siempre recordando que los convergentes es cuando las placas se convergen, es decir, de que se están chocando, se están uniendo. Pero resulta que hay dos casos de estos. Resulta que el primero es cuando esa colisión entre placas está ocurriendo entre una placa continental y una placa oceánica, que es como el nombre sugiere, de que la placa continental es una placa que está por debajo de los continentes y las placas oceánicas son placas que están puramente por debajo de océanos, como el Nazca y como la placa de Cocos, por ejemplo. Pues resulta que las placas continentales tienden a ser bastante rígidos, bastante espesos y no son muy fáciles de deformar. Y en comparación, relativamente, las placas oceánicas son mucho más delgados que las placas continentales, lo cual significa que en comparación con una placa continental, las placas oceánicas son bastante flexibles. Se tienden a deformar a la hora de colisionar estos. Entonces, en la primer caso de movimientos convergentes es justamente eso, cuando una placa continental choca con una placa oceánica. Lo que ocurre es que, como habíamos dicho, que las placas oceánicas son más flexibles, la placa oceánica se empieza a deformar, se empieza a ceder y empieza a meterse por debajo de la placa continental, porque la placa continental no se va a mover por ser mucho más rígido. Y la placa oceánica, la única cosa que puede hacer es simplemente meterse por debajo y más allá abajo y abajo. Estos tienden a ser fallas que causan sismos bastante grandes, o sea, todos los sismos mayores a 6.0 casi que, pero también tienden a ser un poco más profundos. Un ejemplo de eso pues es aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, si se fijan en el mapa, estamos aquí. Estamos entre tres placas. De nuevo, lo vamos a ver un poco más adelante, a más detalle. Estamos entre la norteamericana, la placa de Caribe y la placa de Cocos. Y nuestra falla o nuestro movimiento divergente que hay aquí en el país es entre la placa del Caribe y la placa de Cocos. La placa del Caribe, al ser una placa continental, es más denso, más rígido que la placa de Coco. Y la placa de Coco literalmente se está metiendo por debajo de la placa del Caribe. Como aquí se puede ver, está dejando literal una línea y ahí es donde las placas se están interactuando. Entonces, tenemos uno literal en la costa, un falla de este tipo. Otro tipo de falla de movimiento convergente, ves como el anterior era entre una placa continental y una placa oceánica. Este tipo de movimiento es entre dos placas continentales. Como ya habíamos dicho de que las placas continentales tienden a ser muy rígidos y no se quieren deformar,
Pues en estos casos, cuando se chocan dos placas que son igualmente rígidos, ninguno va a ceder y simplemente se empiezan a chocar y chocar y chocar y unirse y básicamente se empiezan a arrugar y formar grandes masas de tierra donde se están chocando porque se empieza a acumular ambos, porque ninguno se quiere ceder. Esto es lo que forma, son básicamente las montañas. Un muy buen ejemplo de esto son las Himalayas. Si se dan cuenta, las Himalayas hasta se mira como esta imagen, se mira como un montón de arrugas y es justamente porque la placa de India y la placa euroasiática se están moviendo en direcciones iguales, es decir, se están chocando. Y en esta foto se mira bastante bien. Eso es la placa de India y eso es la euroasiática. Y así se mira bastante, bastante bien cómo ambos se están básicamente chocando y arrugándose. Se están básicamente creando un montón de masa ahí. Y eso es lo que da resultado con las Himalayas. Por eso es de que hay montañas tan grandes ahí, porque simplemente se están uniéndose casi que. Eso es otro buen ejemplo de ese tipo de movimiento. Y por último, pues los movimientos transcurrentes es, como habíamos dicho, cuando las dos placas no se alejan ni se acercan, sino que simplemente se mueven paralelos uno al otro y se deslizan. Un buen ejemplo de esto es la falla de San Andreas, de California, que ahí básicamente la placa de Norteamérica y la Pacífica se están moviendo en direcciones opuestas y como habíamos dicho, esos tipos de movimientos no generan ni destruyen ningún tipo de masa, es decir, no va a haber una colisión que genera montañas, pero tampoco se están separándose para crear valles como en la Islandia, sino que simplemente aquí se mira cómo se va formando literalmente una línea que es donde se están arrastrando uno contra el otro. Y bueno, pues este tipo de falla produce un montón de sismos pequeños, pero las fallas sí tienden a ser superficiales. Entonces, ya sabemos de que hay placas tectónicas, ya sabemos de que se mueven las placas tectónicas y por qué, y ya sabemos de qué manera se están moviendo. Pero aún no hemos concretado y no hemos explicado por qué es de que esos movimientos están causando los sismos. O sea, qué parte de ello realmente causa un terremoto y en qué momento. Pues para esto tenemos que regresar un poco a física básica de colegio, un poco de fricción. Si que recordamos de fricción, la fricción básicamente es una fuerza de resistencia que tiene al deslizamiento entre dos objetos. Y si nos recordamos por qué, pues básicamente todos los objetos, aunque parecieran ser lisos, aunque un vidrio pareciera ser liso, microscópicamente, voy a poner otro marcador, microscópicamente tienen arrugas. No es completamente liso, sí tiene irregularidades. Y en todos los materiales. Entonces, voy a dibujarlo en negro también, por ahorita. Entonces, al momento de poner dos materiales en contacto, grises, al poner dos materiales en contacto, dado que ambos son rugosos, lo que tiene de pasar es que microscópicamente se empiezan a enlazar o trabarse, digamos, entre su propia rugosidad. Es decir, como ambas cosas son irregulares, al momento de tocarlos, pues simplemente se empiezan a trabarse. Y la fuerza que necesitamos para destrabar los materiales, eso es lo que nosotros conocemos como la fuerza de fricción. Es simplemente eso, de que se están trabando los materiales y es la fuerza que nosotros necesitamos para destrabarlos. Entonces, sabiendo eso, hay dos tipos de fricción, una que es fricción estática y una que es fricción cinética. La fricción estática es nada más y nada menos que la fuerza que nosotros necesitamos para empezar a deslizar los materiales. Es decir, si yo estoy aquí y no se están moviendo, sino que simplemente se están tocando, la fricción estática es esa fuerza que necesito para destrabarlos. Pero resulta que mientras ya están destrabados y se están moviendo uno contra el otro, la fuerza que necesito para seguirlo moviendo es menos a la fuerza que necesité para ese desenlace inicial. Entonces, por eso es de que se hace una distinción. Pero la importante es la fricción estática, de que existe una fuerza calculable o una fuerza específica para desentrabar
o para destrabar, perdón, para destrabar dos materiales. Y este concepto es literalmente lo que se usa para la sismología. Voy a cambiar de presentación ahora. Esta simple teoría de fricción es lo que causa los terremotos. Hay algo que se llama teoría de rebote elástico, pero que es bastante simple. Básicamente, si tenemos dos bloques, dos rocas que se están tocando, y uno empieza a mover, bueno, ambos se están moviendo y se quieren separar. Pues resulta que las rocas, como tampoco son lisos, completamente lisos, son rugosas, bastante rugosas, existe una cierta fuerza de fricción que los está tratando de evitar de mover. Y al tratar de moverse, estas rocas aún no logran vencer la fricción estática que existe, es decir, que aún no logran desentrabarse. Pero mientras se siguen moviendo, la fuerza que está almacenándose básicamente en esa falla, en ese contacto, se está empezando a acumular. Acumula toda la energía potencial que tiene y llega a un punto donde vence esa fricción estática y logra desentrabarlos. Y ese momento donde se vence la fricción estática es lo que nosotros conocemos como ruptura, porque se rompe esa falla de contacto entre las dos rocas. Y ese momento donde se rompe ese contacto, pues resulta que esa ruptura libera bastante energía, porque recordamos que son placas enormes, o sea, no son dos piedritas, sino que son dos placas enormes que tienen una gran fricción estática. Y al vencerse, libera una gran cantidad de energía. Entonces, esa ruptura específica es el momento en el cual se libera energía y lo dispersa, y esa dispersión de energía es lo que causa que se empiezan a mover los demás rocas que están ahí, y eso es lo que conocemos como un terremoto. Entonces, tomando como ejemplo la falla de la subducción, que es lo que nosotros tenemos acá, lo voy a tomar un poco de café. Tomando como ejemplo la falla de subducción, si asumamos de que esto es una placa continental, como la del Caribe, como la que tenemos aquí en Guatemala, y aquí abajo es una placa oceánica, como una placa de Cocos, pues como ya habíamos visto que la placa, voy a tomar que las placas oceánicas se mueven por debajo de las placas continentales, pues toda esa línea, toda esa superficie de contacto entre ambas placas están igualmente trabados como en nuestro ejemplo anterior. Entonces, mientras estas placas se están moviendo y aún no logran vencer esa fricción estática, se empiezan a mover y empiezan a almacenar un montón de energía potencial. Y en el momento en que se vaya acumulando eso, pues las placas se empiezan a distorsionar, se empiezan a deformarse porque no logran mover fácilmente entre ambos. Y cuando llega a soltarse, es decir, cuando llega a superar esa fricción estática, hay un punto, una superficie, mejor dicho, donde se vence esta fuerza de fricción, y ahí es donde se forma la misma ruptura que habíamos dicho antes. Es decir, ahí es donde se rompe ese contacto entre ambas placas y libera un montón de energía, y esa liberación de energía es lo que causa terremotos. Y en estos casos, como si se dan cuenta aquí, en la primera, la placa estaba deformada porque no se logró desenlazarse. Cuando ya se logra vencer esa fuerza y ya regresa a su estado normal, genera un rebote. Y ese rebote es lo que tanto causa los terremotos, pero también en estos casos de fallas de subducción es lo que causa los tsunamis. Ese movimiento es como cuando estamos en la piscina y hacemos un movimiento brusco con la mano y se genera una ola pequeña. Eso es lo mismo que pasa con las placas tectónicas. Al regresarse a su estado normal, empuja el agua, y eso es lo que forma el tsunami. Entonces, ese rebote es lo que nosotros conocemos como la teoría del rebote elástico, la cual usa conceptos bastante sencillos como la fricción. Entonces, bueno, hay varios
varias características de un sismo que podríamos entrar a detalle, es decir, como el hipocentro o el hipocentro o todo esto, pero básicamente lo que hay que entender es de que esa ruptura es una superficie, no necesariamente es un punto, sino que es una superficie la cual logra vencer esa fricción estática primero y ahí es donde genera ese rebote que decimos el rebote elástico. Hay varias maneras de medir un sismo. Principalmente son las escalas de Richter y ahora la escala de momento-magnitud. Quizás ustedes hayan escuchado de la escala Richter porque fue la primera que se hizo, o sea, entre esos dos fue la primera que se hizo y es quizás la más conocida, que básicamente lo único que mide la escala Richter fue básicamente la distancia, o sea, la profundidad del sismo y el desplazamiento máximo que tuvo el mismo sismo, que es este A, que es una amplitud. Entonces, la escala Richter solo mide qué tanto se movió en el sismo y qué tan profundo estaba, nada más. Entonces, para fines de ingeniería, para fines de diseño o fines de cuantificar un sismo como para determinar esa fuerza sísmica que habíamos dicho al principio, se necesitaba otra escala, que nosotros lo conocemos como escala de momento-magnitud. Y bueno, tiene todas sus ecuaciones, pero básicamente lo que hace es de que toma en cuenta la profundidad de la falla, por supuesto, pero también todo el área todo el área donde hubo ruptura y también el desplazamiento. Entonces, incorpora todo eso en ecuaciones de físicas que conocemos y lo que genera es una clasificación del sismo con base a la cantidad de energía que se liberó. No solo en qué tanto movimiento hubo o a qué profundidad era, sino que qué tanta energía se liberó en este terremoto. Y conocer qué tanta energía liberó un sismo en específico, eso es lo que nos permite usarlo en ingeniería, pero también usarlo como un punto de comparación con otras cosas. Por ejemplo, si miran esto, básicamente eso es lo que nos está diciendo son la cantidad de terremotos por año y lo compara con otros eventos en términos de cantidad de energía. Y eso nos da un muy buen concepto de qué tan grande pueden llegar a ser los terremotos. Entonces, si nos detenemos un poco en esto, ya que tenemos un poco de tiempo, eh, millones de terremotos ocurren al año para empezar, pero la gran mayoría de esos terremotos son bastante pequeños, o sea, son sismos que realmente no liberan tanta energía, o sea, como vemos aquí, 1 millón de terremotos al año liberan menos energía que un rayo, así normal. Pero aproximadamente 10.000 terremotos al año ya liberan energía mucho más que un rayo grande. Y así es como vamos subiendo. 1.000 terremotos al año liberan más energía que un tornado. Más o menos 180 sismos al año liberan más energía que la bomba atómica de Hiroshima. Eh, y más o menos 0.1 terremotos al año liberan más energía que el ensayo nuclear más grande que ha habido en la historia, incluso la erupción de Krakatoa. Este valor 0.1 quizás sea un poco raro, porque uno dice, bueno, ¿cómo va a haber 0.1 terremotos en un año? Pero ahí es donde básicamente tomas la inversa. Es decir, que básicamente eh, un sismo en cada 10 años va a superar estos dos puntos de referencia. Es decir, un sismo en cada 10 años va a ser más poderoso que la bomba atómica, la bomba nuclear que ha probado la humanidad. O un terremoto en cada 10 años va a liberar más energía que la erupción de Krakatoa. Y no son cosas que nunca han pasado. O sea, como aquí podemos ver, han habido 2 sismos en particular que sí lo han superado, 2 sismos que hemos documentado, no 2 sismos en la historia de la planta, sino que simplemente desde que nosotros hemos empezado a documentar sismos, ya han habido 2 de ese tamaño, que es básicamente Chile en 1960 y Alaska en 1964. Entonces podemos ver de que hay sismos de todas magnitudes, unos bien pequeñitos, que es la gran mayoría, y algunos que sí pueden llegar a ser muy, muy, muy
dañinos. Entonces, ya que vamos entendiendo un poco más de la severidad de los sismos o la severidad a la cual pueden llegar, ya podemos entrar un poco más a detalle a, bueno, en Guatemala, ¿qué tal estamos? Porque se dice, bueno, no se dice, pero Guatemala es un país que se conoce como de alto riesgo sísmico. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto es un mapa que plotea todos los sismos arriba de 6.0 de magnitud. Esto es en escala Richter, si no estoy mal. Pero todos los sismos que han habido mayores a 6.0 de 1990, de 1900, perdón, hasta 2017. Como pueden ver, han habido cientos, sino miles de años, miles de sismos en los últimos 100 años que han superado los 6.0. Y han habido un par de terremotos en los últimos 100 años que incluso han superado los 9.0 de magnitud. Pues podemos ver de que los sismos sí ocurren, no son cosas que pasan cada 1000 años ni nada así, sino de que sí es bastante común que haya sismos. Esa es otra foto. En la clase del año pasado había tomado esta foto del sitio. Hay un sitio que recopila toda la información sísmica y los va actualizando casi que diario, con todos los sismos que han ocurrido cada día, los va midiendo y los va ploteando, y pues toda esa información es de dominio público. Y esta foto yo la había tomado el año pasado en un transcurso de una semana. Entonces, como pueden ver, también hay un montón de sismos simplemente en el transcurso de 7 días. Simplemente que si en 7 días no vas a ver sismos de 9.0 a cada rato, sino que hay mucho más sismos, pero tienden a ser un poco más pequeños, ¿verdad? Como habíamos visto en esta gráfica, 1.000.000 de sismos liberan menos energía que un rayo moderado. Entonces, ¿de qué hay? Pero lo importante de esta imagen en particular es de que hay que notar cierta tendencia, de que si se dan cuenta, los sismos, para empezar, siguen ciertas líneas en todas estas partes. Igual en la foto anterior pueden ver de que no es de que se forman sismos en cualquier parte, sino que se forman en ciertas líneas, y esas líneas pues básicamente están siguiendo todas las fronteras que existen entre las diferentes placas. Pues por supuesto, si habíamos dicho que los sismos se forman con base a los diferentes tipos de movimientos que existen entre placas, pues por supuesto los sismos casi que siempre se van a formar sobre esas líneas. Y eso es justamente lo que estamos viendo aquí. Pero en particular, en el mapa de la Tierra se puede ver de que los sismos se concentran prácticamente en esta línea. O sea, si se dan cuenta, en toda la costa de los continentes, allí pareciera que ahí es donde se está concentrando más los sismos, ¿verdad? Pues ¿por qué? ¿O qué está pasando? Pues resulta que hay algo que se llama el anillo de fuego, que es básicamente la línea donde existe fallas de subducción, es decir, movimientos convergentes entre placas continentales y placas oceánicas. Es decir, en toda esta línea es donde las placas oceánicas se están metiendo por debajo de las placas continentales, justamente como tenemos aquí en Guatemala. Es decir, estas fallas de subducción tienden de inducir bastantes terremotos, y terremotos grandes, como ya habíamos dicho. Y bueno, casualmente, como habíamos visto en el video también, si quieren voy a repetir ese pedazo rapidito. Voy a apagar. Si se dan cuenta ahorita, eso es una falla de subducción, eso es la placa continental y eso es la placa oceánica. Y justamente la placa oceánica se está metiendo por debajo del placa continental, pero pasa algo muy interesante y lo cual es la explicación por lo cual en Guatemala hay muchos volcanes y por lo cual en toda esta línea uno tiende a encontrar bastantes volcanes. Entonces, mirámoslo otra vez, quizás ahorita ya se les hace más sentido.
Entonces, como pueden ver, en este movimiento de subducción que miramos aquí, como hay bastante fricción entre estas dos placas, hay bastante roce, pues calienta un montón la roca. Y como es bastante superficial donde se empieza a calentar esa roca, es donde se forma todo el magma y sale en forma de volcanes. Entonces, en toda esta línea y en Guatemala, justamente nuestras fallas de subducción es lo que causa que tengamos tantos volcanes en toda la línea del anillo de fuego. Eh, Ahora, acercándonos un poco más a Guatemala en sí, esta foto pues ha sido de nuevo los sismos en los últimos 35 años. Ahorita desconozco de qué magnitud, pero asumo que sí son magnitudes un poco grandes. Y se mira que, bueno, aquí miramos todos los terremotos que se forman por el mismo anillo de fuego que habíamos dicho antes, pero también se forma todo esto que está aquí, porque recordamos que aquí es la placa caribeña, la placa del Caribe. Entonces, y de nuevo, pues esto, en la clase pasada, el año pasado, tomé una foto de los últimos 7 días desde cuando tomé la foto. Y esos fueron todos los sismos que hubo en ese entonces en 7 días. Es decir, en 7 días, todos estos puntos representan sismos. Por supuesto, muy pequeños, pero sí hay sismos. Eh, en Guatemala, acercándonos un poco más de nuevo, siempre tratando de enfocar un poco más para entender qué está ocurriendo aquí, pues resulta que Guatemala está justo en el punto de intersección entre tres placas. La placa Norteamérica, que es una placa continental, la placa del Caribe, que también se considera como una placa continental, y la placa de Coco. Y resulta que la placa norteamericana se está moviendo hacia la izquierda, la placa del Caribe hacia la derecha y la placa de Coco hacia arriba y hacia la derecha. Esta imagen no es mío, esta imagen es del doctor Héctor Monzón, entonces solo para darle los créditos. Pero usando su imagen como para explicarlo un poco más, eh, y ya que estamos literalmente en la intersección de tres placas con direcciones muy diferentes, hay varios tipos de fallas en Guatemala. Si se dan cuenta, la placa del Caribe se mueve hacia la derecha y la placa norteamericana hacia la izquierda, lo cual, si recordamos bien, de aquí arriba, eso es es un movimiento transcurrente, porque no se están chocando ni se están alejando, sino que simplemente se están deslizando uno contra el otro. Y eso es justamente lo que está ocurriendo entre esas dos placas. Entonces, en la intersección entre la placa norteamericana y la del Caribe, tenemos una falla de transcurrencia, porque se están deslizando. Y por aparte, como ya habíamos dicho que estamos en el anillo de fuego, pues la placa de Coco se está metiendo por debajo de la placa del Caribe, que es, como ya sabemos, se conoce como una falla de subducción, que es un movimiento convergente. Pero hay algo más todavía. Si se dan cuenta, en esta esquinita, en este punto de la placa del Caribe, tiene dos tipos de fallas. Primero, la placa norteamericana lo está tratando de prácticamente jalar hacia la izquierda porque se están rozando. Entonces lo está tensionando y la placa de Coco se está metiendo por debajo de ello casi que la misma punta. Entonces lo que ocurre es de que esta punta de la placa de Caribe, esta colita, digamos, está bastante sobreesforzados, porque tiene dos placas básicamente jalándolo y aplastándolo y queriéndolo quitar y todo. Entonces, esta punta está bastante esforzado y lo que está pasando es de que cada vez se forman más fallas, digamos, grietas, si se quieren verla así, porque esta parte de aquí se está esforzándose bastante. Estas grietas de aquí, aunque no tendemos de clasificar las fallas que se forman sobre una placa, lo llegamos a conocer como fallas locales, porque no es una falla interplaca, sino que es una falla sobre una placa. Entonces es una falla local a esa placa. Y como la punta de aquí está bien esforzado, la placa del Caribe tiene un montón de fallas locales sobre ello también. Entonces prácticamente Guatemala tiene 3 riesgos sísmicos.
transcurencia entre la placa norteamericana y la placa del Caribe, la falla de subducción entre la placa del Coco y la placa del Caribe, y la placa del Caribe se está agrietando bastante, se está teniendo muchas fallas locales por los mismos fallas que tiene con las dos placas adyacentes. Entonces, Guatemala en sí tiene mucho riesgo sísmico. Es un caso bastante especial porque tenemos 3 placas uniéndose casi que al centro del país. Esta foto igual es del doctor Héctor Monzón, no es mío, pero se entiende bastante bien. La placa norteamericana, como hemos dicho, hacia la izquierda, la placa del Caribe hacia la derecha y la placa de Coco se mete por debajo de la placa del Caribe. Esta imagen es preciosa. Ahora, sabemos de que tenemos bastantes fallas aquí, pero ¿cómo lo cuantificamos? O sea, ¿cómo decimos, bueno, o sea, nos va a tocar un sismo de tal magnitud por estos? Es muy difícil de pronosticar, es muy difícil de decir y realmente uno tiene que ser un experto en el área y yo no lo soy, pero lo que han dicho los expertos, de nuevo, yo no lo soy, pero personas como el doctor Héctor Monzón, por ejemplo, han dicho que, y otra vez, analizando tanto la historia sísmica y toda la, bueno, parte de la ciencia, ¿verdad? Toda la ingeniería sísmica, logran prácticamente decir de que, bueno, las fallas de transcurencia y las fallas locales, recordamos que son este y este, estos van a tender más o menos de formar sismos con magnitudes entre 5 y 6.2, es decir, de tamaños un poco moderados. Pero estos sismos son superficiales. Y la falla de subducción, la cual es la cual está en esta línea, digamos, en el anillo de fuego, lo cual es este, esos van a formar sismos un poco más grandes, digamos de alrededor de 7.8. Si no estoy mal, estos ya son momentos de magnitudes, o sea, basados en energía, no estoy muy seguro. Entonces podemos ver de que 2 fallas van a formar sismos un poco menos grandes, pero superficiales, y tenemos una falla que sí va a formar sismos grandes, un poco más profundos. ¿Cuál es la diferencia? Pues una forma de pensarlo es básicamente si yo tengo una granada. Esta granada va a liberar cierta cantidad de energía, pero dependiendo dónde está en relación con mí, puede generar diferentes niveles de daño. Es decir, si estoy sentado aquí en mi mesa y la granada se explota justo por debajo de mis pies, va a liberar cierta cantidad de energía, eso no cambia, pero como está muy cerca a mí, pues obviamente me va a hacer mucho daño. Sin embargo, si yo agarro la misma granada y estoy aquí en la misma mesa y se explota a 100 metros, pues vas a liberar la misma cantidad de energía, pero como está muy lejos de mí, no me va a hacer daño. Es lo mismo con estos. Las fallas de transcurencia y fallas locales tienden a verse, digamos, un poco más pequeñas, pero es una granada. Y esa granada, como son superficiales, están por debajo de la mesa. Entonces no importa si sean un poco menor en cantidad de energía, porque están muy cerca a donde están todas nuestras construcciones. Y la falla de subducción no es una granada, es una bomba. Esa bomba, aunque está un poco más lejos, tiene más energía. Entonces, sí, está más lejos, pero igual puede llegar a dañar mucho. Entonces, no hay que dejarse llevarse solo por la cantidad de energía liberada, sino que también dónde está en comparación con nosotros. Entonces, Guatemala tiene un poco de ambos. Eso es lo que nos hace un país de alto riesgo sísmico. Y bueno, o sea, siempre hablamos de que los sismos van a venir, de que ya va a llegar el grande, como lo dicen los americanos también. Pero lo importante recordar es de que los sismos sí han pasado, o sea, históricamente sí han ocurrido, no solo en Guatemala, en todo el mundo. Por eso es de que existen los códigos. O sea, los códigos no simplemente son reglas como una regla de la universidad. O sea, los sismos, los códigos sísmicos es una recopilación de información y data y estudios, investigaciones, que lo que trata de hacer es aprender de todo lo que hemos hecho, aprender de todos los errores que hemos cometido y compilar eso, y compilarlo y decir, ok, está bien, hemos visto que este tipo de columna con este tipo de refuerzo no funciona muy bien.
así que no lo hagan. Eh, y eso es lo que hace, pero todo eso viene de errores y la historia. Entonces, en Guatemala, pues el sismo más famoso, digamos, que ha ocurrido en la reciente historia, pues es el sismo de 1976, que fue una falla de Motagua. Y esto fue, fue causa de la falla de transcurencia que hubo entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. Es decir, que el centro estaba en algún lugar por aquí. Eso fue, por supuesto, en 1976 y esas son algunas fotos del daño que hizo en ese entonces. Por supuesto que en ese entonces la ingeniería en Guatemala no estaba tan desarrollada todavía, pero pueden ver de que si la ingeniería y la arquitectura no hacen sus trabajos bien, un terremoto hace que un lugar se mira como si fuera, como si hubiera pasado guerra por ahí. Eso es una foto, eso es otra foto de un patrimonio que se derrumbió. Eh, Otra foto que creo que es un extranjero con unos niños guatemaltecos y alrededor pareciera que pasó una guerra así de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y se mira destruidísimo. De nuevo, otras fotos que pareciera que pasó un tornado y se llevó todo. Puentes totales que se cayeron, puentes que llevaban cierta ingeniería y aún así no pudieron resistirlo. Eh, Como fue la transcurrencia, como sabemos de que eh, se deslizan uno contra el otro, pues aquí se mira bastante bien cómo se marca eso. Esta imagen que es bastante impresionante, o sea, uno mira ahí que literalmente el desplazamiento en la Tierra fue más de 1 metro, casi que 2 metros. O sea, imaginen que hubo una casa justamente en esa línea, o sea, de que una mitad de la casa queda aquí y de que la otra mitad de la casa queda a 2 metros de distancia, o sea, es exagerado la cantidad de movimiento que puede haber en esos tipos de sismos. Te imaginas impresionante. Eh, entonces, bueno, concluyo con esto, que siempre hay que recordar de que los riesgos sísmicos sí existen y no simplemente es tenerle miedo al sismo, sino que es de respetarlo y saber de que sí ha habido daños en el pasado. O sea, si uno no hace bien eh, nuestros trabajos, digo ambos, tanto nosotros como ustedes, sí pueden haber daños, no solo económicos, sino daño y pérdida de vidas. Entonces, bueno, esta foto, eh, pues espero que les haya nunca olvidar de que literalmente abajito de la playa, ahí en el puerto, en la costa, digamos, perdón, eh, literalmente ahí hay una falla gigante. Y aquí pueden ver cómo entra la placa del Caribe y aquí pueden ver literal cómo se va arrastrando. Todas esas líneas son todas esas fallas de transcurrencia que habíamos dicho, la falla de subducción y en toda esta parte es donde se va agrietando la placa del Caribe. Entonces, pues no es para meterles miedo, sino que simplemente es para hacerlos conocer de los riesgos que sí existen aquí en Guatemala. Y pues con eso terminamos la clase de hoy. De nuevo, a la próxima vez, en el próximo martes, pues vamos a poder resolver cualquier duda que tienen. Igualmente pueden escribir en el grupo, escribir por privado, no hay ningún problema. Y nos vemos la otra clase.